bien, vamos consolidando entonces el día de hoy el tema de la parte legal. Entonces tenemos la Ley General de Seguros y aspectos técnicos en este sentido. Así que fíjense ustedes, dice el artículo 44 que el afianzado está obligado a mantener en vigencia la póliza de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales a las que accede, hasta el total cumplimiento de las obligaciones. Dentro de la legislación de seguros no se contempla que ésta podrá ser efectivizada si no ha sido renovada oportunamente. Son los contratos o las normas jurídicas diferentes las que contemplan esta posibilidad. Fíjense ustedes, entonces la ley de seguros también tiene algunos argumentos legales, algunos artículos que van perfeccionando el contrato de seguros. Eso es importante que ustedes conozcan, queridos amigos. De igual manera, el artículo 45 señala que todo lo que compete a la parte de configuración justamente del contrato de la fianza. Así que, bueno, en este sentido y por experiencia amplia de Maribel en este tema tan interesante del aspecto legal, estos artículos, Maribel, son fundamentales porque justamente son los principios para el proceso de suscripción de las fianzas. Maribel, si eres tan gentil, adelante. Claro que sí, mi estimado Santi, con mucho gusto. Tenemos que tener clara una situación. En el transcurso de todo este curso estamos claros de que las pólizas de seguro, y en este caso los contratos de seguro, como su palabra lo indica, son contratos. Por ende, contienen derechos y obligaciones. En el ramo de fianzas hay una particularidad. Como están supeditadas, muchas veces las fianzas públicas son aquellas que más que todo están supeditadas a atenerse a una ley principal, que en este caso es la Ley de Contratación Pública, tiene ciertas condiciones diferentes. Efectivamente, Santi, conforme tú lo manifestaste, el artículo 44 y el artículo 45 de la Ley General de Seguros en la práctica son primordiales tenerlas claros en sí cuál es el enfoque de las mismas. En este caso, respecto al artículo 44 que mencionaste hace un momento, Santi, efectivamente existe la obligación por parte del afianzado de mantener vigente estas pólizas. ¿Por qué tiene que mantenerla vigente? Porque es un contrato, una contragarantía, una garantía más bien dicho, una garantía, o sea, y se requiere que esté totalmente vigente para que pueda cumplir el objetivo. Como deben haberlo comentado ya respecto al significado de lo que es una fianza o una garantía de fianza, obviamente su objetivo es asegurar o garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Por ende, es la importancia de que estas fianzas, estas pólizas de fianza se encuentren vigentes. Esto suele pasar en la práctica, normalmente, que el contratista o el afianzado, cuando ya le emiten su primera póliza de fianza para ya cumplir el requisito de contratación pública, que firmar el contrato, ya a veces se olvida de esta situación. Pero es importante, como digo, que siempre tome en cuenta esto, porque inclusive la omisión de esta obligación de renovar las pólizas le puede causar al afianzado, hablando de contratación pública, le puede causar inclusive la terminación unilateral del contrato, porque está incumpliendo una de las obligaciones de él dentro de este contrato, del contrato principal y obviamente dentro de la obligación a nivel de lo que tiene que ver con las pólizas de fianza. Por eso es muy importante que cuando se trate de contratación pública, siempre se recalque y se tenga en consideración por parte de los afianzados la importancia de llevar el control de la vigencia de sus pólizas. Obviamente, el renovar las pólizas implica el pago de la prima, ¿no? Que es una obligación también principal y accesoria al momento que renovamos las pólizas. ¿Cuál es la particularidad en el ramo de fianzas a diferencia de otros ramos? La particularidad es que en este caso, cuando se trata de fianzas, no existe la misma consecuencia que en otros ramos. Por ejemplo, en este caso, vamos al caso de que un afianzado ha solicitado la renovación de sus pólizas de fianzas o sus garantías de fianzas, pero no pagó la prima. Correcto. El no pago de la prima en lo que tiene que ver con fianzas públicas, sobre todo, no implica que no pueda ejecutarse esa póliza. No quita digamos, los derechos respecto a la póliza. Ustedes recordarán que en otros ramos, por ejemplo, si uno no paga la prima, ejemplo, en la póliza de vehículos, ¿no? Uno no paga la prima en la póliza de vehículos, en caso de un siniestro, no hay cobertura, porque obviamente no cumplió su elemento principal, que es el pago de la prima. Pero en el caso de fianzas, esto no impide
Esto no impide que en caso de un evento o llamado también siniestro, el asegurador o la aseguradora tenga la obligación del pago o de la ejecución de esta póliza de fianzas. Entonces, ahí tenemos que tener claro que cuando se trata de fianzas, más que todo en el sector público, no es la misma consecuencia. Muchas veces me imagino que habrá la confusión tal vez sin querer, inclusive los afianzados, de que me olvidé de renovar y no me van a cubrir, o mejor no renovo para que no me cubra. O sea, no se trata de eso porque tiene otras consecuencias paralelas, como les acabo de indicar, que inclusive el afianzado incurriría en el incumplimiento del contrato ante la entidad contratante. Otra particularidad, por ejemplo, Santi, del artículo 44, es respecto a, y es importante aclararlo, ¿cuándo se cobra? Para el cobro de la fianza, ¿qué se debe hacer? Aquí en este mismo artículo nos indica cuál es el procedimiento o qué se debe cumplir para el cobro de la fianza. Si bien es cierto, en fianzas tienen características especiales, las características especiales más que todo para lo que es contratación pública. Cuando las fianzas son públicas, como ustedes deben haberlo ya enunciado, tienen características de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. Aquí suele haber una confusión y es importante que lo aclaremos y lo clarifiquemos. Incondicional y irrevocable de cobro inmediato no significa que debe inobservarse lo que dice la normativa al respecto, no significa que debe cumplir las reglas básicas del seguro. En este caso, por ejemplo, en el artículo 44 textualmente te indica que se debe proceder para el cobro de la fianza de acuerdo a lo que la ley determine. De acuerdo, inclusive claro, respecto a la obligación principal, al contrato y a la póliza que se emitió. Entonces, por ejemplo, si hablamos de fianzas públicas, obviamente la ley de contratación pública prevé ciertos requisitos que debe tener que debe cumplir la entidad contratante para terminar unitariamente el contrato y consecuentemente solicitar la ejecución de las pólizas. Por esa razón es importante que también se recalque esto. Para el cobro de las fianzas sí se debe cumplir los procedimientos, sí se debe velar que se cumplan esos procedimientos. No es como en la fianza privada que hay documentos específicos, se dice tiene que darme esto, este otro y obligaciones específicas, pero sí tiene que haberse cumplido los procedimientos específicos. Como les decía, hay mucha confusión también ahí, que cuando interpretan las características de la fianza pública, más que todo, consideran que solo con la mera petición la aseguradora ya debe pagar. La aseguradora sí está obligada al pago, pero previamente que se haya cumplido el procedimiento que la ley de contratación pública establece para la terminación de los contratos, y obviamente la emisión de los respectivos informes, el informe técnico, el informe legal, los informes económicos, que son los importantes, que tienen que haberse emitido y todo, inclusive los que van a servir después para que la aseguradora se pueda subrogar. Por eso, estas dos cosas yo resaltaría de este artículo 44, Santi, respecto a la importancia de mantener vigentes las pólizas, o sea, en caso de que se quiera renovar, a renovarlas oportunamente, y la importancia de saber que para el cobro de una fianza, más que todo una fianza pública, sí se debe revisar que esté acorde y se hayan cumplido los procedimientos que dice la ley. El artículo 45 que dice o refiere al tema de extinción de la responsabilidad de la aseguradora. Y entonces hablamos que el primer punto para que se extinga la responsabilidad de la aseguradora es por la suscripción del acta que declara extinguidas las obligaciones del afianzado o por el vencimiento del plazo previsto en el contrato principal. Ya vamos a ir conversando este tema también. Otro punto, por la devolución de lo original de la póliza. En el momento que el asegurado devuelve la póliza a la compañía de seguros, entonces queda ya extinguida cualquier tipo de responsabilidad del asegurador, que es el segundo garante. Fíjense ustedes, tan interesante. Por el pago de la fianza, lógicamente, por la extinción de la obligación afianzada. Tenemos otro hecho, por no haberse solicitado la renovación de la póliza o la ejecución de las fianzas dentro de su vigencia. Y finalmente tenemos otro ítem de cuando se extingue la responsabilidad del asegurador, es por las causas señaladas en la ley. De esta manera, y rápidamente le pedimos nuevamente a Maribel que podamos comentar este tema del artículo 45, así que nuevamente Maribel, si eres tan gentil, algunos comentarios al respecto, por favor. Sí, claro, estimado Santi, es importante tener claro, ¿no? Nosotros tenemos ahorita como ley accesoria respecto a lo que tiene que ver con contratación pública la Ley General de Seguros, para efectos de lo que tiene que ver con las fianzas que emite la entidad aseguradora. Pero también hay que tomar en cuenta que no es lo mismo la terminación de responsabilidad de la empresa de seguros
que la terminación del contrato del afianzado con la entidad contratante. Yo quiero comentarles, haciendo alusión a este artículo 45, algo que fue muy recurrente en esta época de pandemia, que sucedía y había una interpretación de la situación, y que obviamente las compañías de seguros de cierta forma las tenían muy limitados en cuanto a poder hacer más de lo que la ley le prevé. Como ustedes pueden ver en el artículo 45, tenemos específicamente los literales en donde se determina cuáles son cuándo se determina la responsabilidad de la compañía de seguros. ¿Qué significa? Cuando una compañía de seguros de cierta forma puede liberar esas pólizas. Cuándo se determina la responsabilidad de la compañía. Como ustedes lo ven, el literal A es muy claro, obviamente es con la suscripción del acta, cuando se declara extinguido, que es lo más común, entidad contratante y el afianzado o contratista dentro de la relación principal, contratista y la entidad contratante, suscriben un acta en la cual reciben el servicio, el bien o la obra que fue materia del contrato a entera satisfacción. Con eso, obviamente, esa acta, eso determina que también la responsabilidad de la aseguradora termina ahí. Obviamente con el vencimiento del contrato, que va atado al vencimiento del contrato en este caso. La devolución del original de la póliza y sus anexos, claro, el efecto cuando ya se termina esta relación es que la entidad contratante devuelva los originales de la póliza a la aseguradora. En el momento que lo hace, obviamente ya es porque la responsabilidad de la compañía terminó. Ninguna entidad contratante puede devolverlo sin que haya terminado, a más que la entidad contratante en la práctica debe devolvernos las originales de las pólizas con la respectiva razón de endoso a favor de la aseguradora para ejercer el derecho de subrogación. Como hemos conversado en todos los ramos, no solo en el ramo de fianzas, la compañía tiene el derecho de subrogación al momento que indemniza. Es decir, tiene el derecho, en otras palabras, de repetir el cobro que hizo a la persona o al contratista, o en este caso a nivel de seguros al afianzado, que ocasionó la ejecución de la póliza. Por esa razón, obviamente, existe en la práctica lo que es la devolución de las originales de las pólizas y los anexos, y sus renovaciones, ¿no? Por el pago de la fianza, claro, si ya hubo una ejecución, una terminación del contrato que derivó en una ejecución de las pólizas, la aseguradora paga la ejecución, obviamente eso lo extingue, ¿no? La extinción de la obligación afianzada, eso, bueno, se da en casos en cuando en el contrato principal la obligación que existía ya deja jurídicamente de existir. Entonces, obviamente, la consecuencia es que también las obligaciones accesorias también se extinguen en este caso. La renovación de la póliza, como les decíamos en el artículo 44, es importante que el contratista tenga claro la importancia de renovar las pólizas. Esto sí termina la responsabilidad de la empresa de seguros, pero hay que estar claros ahí. La responsabilidad de la compañía de seguros, si el contratista no solicita la renovación, o la entidad contratante, que también lo puede hacer, no solicita la renovación de la póliza oportunamente, claro, esto termina la responsabilidad de la compañía. Pero lo que tiene que estar claro el contratista o el afianzado es que no implica que no va a tener consecuencias o responsabilidades respecto al contrato principal. A veces ahí me parece que existe también confusión entre los contratistas afianzados en que ellos suponen que si no renovaron la póliza, ha habido veces, ¿no?, que han tenido esa confusión, que creen que si no renovaron la póliza se acabó sus obligaciones con la entidad contratante, y no es así. No es así. Como les decía, inclusive le repercute jurídicamente a nivel de contratación pública en una causal para que le terminen unilateralmente el contrato y por consecuentemente le declaren contratista incumplido. Entonces no es así de simple cuando una póliza deja de renovarse. Y obviamente por las causas señaladas de la ley. Hay otras situaciones que podrían darse en el caso. Ahora, haciendo énfasis, como les decía, ¿qué pasó en esta época de pandemia? ¿Qué solía pasar? Como ustedes conocen, obviamente, el momento que entramos a la declaratoria de emergencia por el tema del COVID, muchas de las obras, de los servicios, de los contratos fueron paralizados, paralizados por la emergencia. En este caso, varios contratistas, inclusive algunas compañías hicieron unos medios de comunicación, propusieron canales de comunicación para que los contratistas puedan acceder a esta alternativa jurídica de llegar a acuerdos con las entidades contratantes para que el contrato principal pueda suspenderse mientras se dilucidaba qué iba a pasar y qué tiempo iba a durar el tema de la emergencia. Pero, ¿qué pasaba? Muchos de los contratistas, obviamente las compañías de seguros o los afianzados en este caso, solicitaban y decían, vean, aseguradora, como ya tengo la resolución de suspensión del administrador del contrato o de la entidad contratante en donde me resuelve que me va a mantener suspendido mi contrato principal por esta época de pandemia, ustedes también suspendan la póliza.
Entonces ahí había un poco de controversias, porque claro, el contratista dice, bueno, el contrato principal ya me lo suspendieron y ¿por qué ustedes no me suspenden la póliza? Ahí es la importancia de conocer a fondo cuáles son las únicas causales por las cuales la empresa de seguros ya deja de tener responsabilidad respecto a esas pólizas. En el momento que la aseguradora ya emite estas fianzas, más que todo lo que tiene que ver con fianzas públicas, como les decía, que es más delicado porque está sujeta y atada a lo que es la contratación pública, cuando ya estas pólizas ya están emitidas, obviamente la única forma para que la aseguradora pueda terminar la responsabilidad de la aseguradora respecto a esas pólizas es cuando sucedan alguno de estos literales descritos en el artículo 45. Entonces, ¿qué sucedía? Muchos contratistas tenían inclusive anticipos entregados por la entidad contratante. Entonces, por lógica, considerando como la ley lo dice, que los valores que la entidad contratante, cuando es institución pública, entrega al contratista, siguen siendo parte del dinero o del patrimonio del Estado, dinero público, mientras este no sea devengado, obviamente mal podría una entidad contratante en este sentido haber aceptado o decir, ¿saben qué? Ya las pólizas, ya este contrato en ejecución está suspendido y no importa que cancelen las pólizas. La figura de cancelación de las pólizas en el ramo de fianzas obviamente no se puede dar como en los otros ramos. En el ramo de fianzas hay que tomar en cuenta que la responsabilidad única y exclusivamente se termina cuando suceden alguna de estos literales determinados en el artículo 45. Eso les puede indicar que sucedió en la práctica, ¿no? Con este tema de pandemia y obviamente había mucha confusión respecto a que las pólizas de fianzas deben cancelarse y no es así, o suspenderse, que tampoco existe esa figura en fianzas.